Ahora sí estamos grabando. Ya, lo que vamos a hablar hoy es de la importancia del aislamiento en la reducción de pérdidas de calor en equipos de proceso. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que los mecanismos de transferencia de calor tienen numerosas aplicaciones en distintos procesos térmicos de la industria de alimentos, ¿cierto? Entre ellos, tuberías o líneas de vapor, paredes de horno, paredes de cámara frigorífica. Cuando estamos hablando, bueno, específicamente de sistemas aislados. Si estamos hablando de sistemas de intercambio de calor, que eso lo vamos a ver ya en la próxima materia que viene, estamos hablando de calentamiento y enfriamiento de fluidos, condensadores, pasteurizadores, esterilizadores. También están los sistemas de evaporación, sistemas de secado. Pero una pregunta que es súper importante es cómo seleccionar y determinar la aislación más adecuada para un sistema que se quiera aislar. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio? Entonces, ¿qué es importante saber? Que hay que hacer una determinación del radio crítico de aislante. ¿Ya? Sabemos, espera, un poquito, tengo un problema acá, ahí, que los equipos para el procesamiento de alimentos se suelen aislar ¿para qué? Para minimizar las pérdidas de calor hacia el entorno. Si no lo aíslo, ¿qué es lo que va a pasar? Que los equipos pueden tener pérdidas de calor por cualquiera de los mecanismos que hemos visto, conducción, convección o radiación. Entonces, por eso es necesario aislar para poder disminuir el flujo de calor entre el objeto, que obviamente es el equipo, y sus alrededores. Y el material aislante debe tener baja conductividad térmica, ¿cierto? Y capacidad para poder frenar las corrientes de convección. ¿Qué va a pasar? Que en una pared plana, ahora fíjense en una pared plana, a medida que aumenta el espesor de aislación, van a disminuir las pérdidas de calor, ¿cierto? Debido a que el área de transferencia de calor es constante. En pared plana, acuérdense cuando veíamos resistencias en serie, las ecuaciones, el área permanece constante porque el área de transferencia de calor es la misma, aunque yo tenga varias paredes en serie. Pero en una pared cilíndrica no ocurre eso, ¿cierto? Ya que al aumentar, o sea, se aumenta el espesor de aislación, ¿qué es lo que va a pasar? Que está aumentando el área de transferencia y por lo tanto las pérdidas deberían incrementarse, ¿ya? Según la lógica esa. Veamos una tubería cilíndrica, aquí nos vamos a fijar porque aquí es donde tenemos esta disyuntiva, no en pared plana. Consideremos una tubería cilíndrica aislada como la de la figura, ¿ya? Que es muy simple, una pared cilíndrica y está con su capa de aislante, ¿ya? Su radio, su temperatura y el coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿ya? Entonces se sabe que el flujo de calor perdido por una tubería se expresa mediante la siguiente ecuación, que eso ya la habíamos visto. Flujo de calor igual al coeficiente convectivo, transferencia de calor, por el área, por la diferencia de temperaturas entre la superficie y el entorno. Si aumenta el espesor de aislación, va a aumentar el área, ¿cierto? Porque es lineal, aumenta el área de transferencia. Si yo aumento el área de transferencia, lo que me está diciendo la ecuación, fíjese en la ecuación, es que las pérdidas de calor deberían aumentar, ¿ya? Porque tengo lineal, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que si yo añado un aislamiento a una tubería, el área me está efectivamente aumentando. Y esto podría suponer entonces un aumento del flujo de calor, que es contrario al objetivo que yo quiero lograr al aislar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el aislante tiene una baja conductividad térmica y por lo tanto al agregarlo, entonces, ¿qué va a pasar? Que provoca la disminución de la transferencia de calor por conducción. Entonces, si lo vemos así, habría una contradicción, ¿cierto? Habría una contradicción. ¿Qué indica esta contradicción? Que debe haber un radio crítico de aislante, ¿ya? Entonces, el espesor de aislante, ¿ya? Debe ser, que voy a instalar, debe ser mayor que ese espesor crítico para que las pérdidas de calor realmente disminuyan, ¿ya? Entonces esto es matemáticamente, se ve. Veamos cómo se calcula ese radio crítico de aislante. Tenemos la tubería, ya con una capa de aislamiento, de conductividad K y longitud L. El radio interior R sub I y el exterior R sub 0, que eso ya sabemos que lo podemos llamar como queramos. La temperatura T sub I de la superficie interior y T0 de la superficie exterior. Y T infinito le estamos llamando la temperatura media del fluido exterior. Y H sub 0, coeficiente convectivo exterior de transferencia de calor, ¿ya? Entonces, en estas condiciones, el flujo de calor a través del aislamiento y de la capa límite exterior va a ser la siguiente, ecuación que ya hemos visto, ¿cierto? Tomando, fíjense, desde la conducción, no estoy tomando el flujo, el fluido de interior, estoy tomando desde esta superficie hacia afuera. Por eso estoy tomando la conducción y la convección externa.
¿Ya? Pero esa ecuación ya la hemos visto. Entonces, ahora voy a ver con un arreglo matemático. La misma ecuación la puedo escribir como Q partido por la longitud, ¿ya? Y me va a quedar la ecuación como la tenía. Lo puedo hacer porque tengo longitud en los dos términos, ¿cierto? Matemáticamente eso lo puedo hacer. Después, espérenme, ahí que llegó aquí. ¿Qué voy a tener entonces? Cuando las pérdidas de calor son máximas, ¿qué significa? Que la sumatoria de la resistencia son mínimas, ¿ya? Y por lo tanto significa que hay un radio crítico para el cual el Q partido por L es máximo. ¿Y cómo lo determino? Derivando esa ecuación. Entonces, recordando la parte de cálculo. Entonces, no vamos a hacer la derivada, pero si yo derivo eso, cuando el radio exterior alcanza su valor crítico, voy a obtener esta ecuación, ¿ya? Y este RC va a ser la conductividad partido por el H0, que es el RC para pérdidas de calor máximas en una tubería aislada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se desea? Tener un valor del radio crítico tan pequeño como sea posible, tal que la aplicación de la aislación resulte en una reducción y no en un aumento de las pérdidas de calor, ¿ya? ¿Cómo logro esto? Mediante el uso de una aislación con conductividad pequeña, porque si yo quiero que este sea pequeño, como es lineal, directamente proporcional, el K también, ¿ya? Entonces logro con una actividad pequeña de dar forma a que el radio crítico sea menor que el radio de la tubería. Entonces después lo tienen que, cuando estudien, lo tienen que absorber, ¿ya? Y ahí preguntan las dudas después cuando estudien. ¿Cómo utilizo este criterio en la práctica? ¿Ya? Si aceptamos este criterio, entonces es posible determinar un valor aproximado de conductividad para el sistema en estudio del siguiente modo. Hay una metodología. Conocido el radio de la tubería, ¿ya? Asigno arbitrariamente un valor de radio crítico, un valor de radio, sí, porque cumple con la condición que el radio crítico va a ser menor que el radio de la tubería, ¿ya? Que se lo voy a conocer. Con este valor, calculo la conductividad térmica por la ecuación anterior que habíamos visto en la diapositiva anterior, donde K aislante va a ser el radio crítico por el coeficiente convectivo del aire, tomando que el aire es el fluido exterior. Con el valor del K aislante calculado, selecciono a partir de tablas de propiedades de materiales la conductividad del aislante apropiado. Como por ejemplo acá, hay varios, para asfalto, para lana de vidrio, magnesia y lana mineral. Son ejemplos de aislante comunes. ¿Ya? Eso por un lado. Eso para la parte del radio. Ahora, fijémonos en el espesor óptimo de aislación. ¿Ya? Son dos criterios. Entonces, debemos tener claro que el aislamiento que nosotros estamos proponiendo colocar ya en estos equipos, en tubería específicamente, no elimina la transferencia de calor, ya solamente la reduce. Entonces, entre más grueso, más espesor sea el aislamiento, menor será la razón de transferencia de calor. Pero eso que trae aparejado costos, ¿ya? Entonces, más elevado va a ser el costo del aislamiento. Entonces, tiene que haber, o sea, o debe haber un espesor óptimo de aislamiento que corresponda a un costo mínimo combinado del propio aislamiento y la pérdida de calor, ¿ya? Para que haya una combinación. Entonces, el espesor óptimo de aislación se obtiene solamente por consideraciones económicas. Por eso lo tengo puesto en rojo. Por ejemplo, si una tubería transporta un fluido a una alta temperatura, ¿ya? Existe una cierta cantidad de calor perdido por hora. Y ese valor puede determinarse a partir del costo de producir el calor en la planta generadora, ¿ya? Y si yo agrego aislación a la tubería, los costos de pérdida de calor disminuyen y van a aumentar los costos fijos anuales de mantención y depreciación de la aislación. Entonces hay que tomar diferentes aspectos, ¿ya? Si se toman diversos espesores de aislación, yo voy a llegar a una curva, que eso lo vamos a ver en el ejemplo. Una curva gráficamente de costo total, ¿ya? Y voy a tener que sumar costos fijos de aislación más el costo de la pérdida de calor. Voy a determinar entonces a partir de la curva un espesor óptimo económico de aislación, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que cuando hablamos de espesor óptimo, estamos hablando de consideraciones económicas. Por eso me interesa, ¿ya? Y aquí está la construcción de la curva costo total en función del espesor, ¿ya?
costo por año en función del espesor de aislamiento. Entonces, para construir este gráfico, previamente a eso, es necesario determinar la ecuación costo total en función del espesor, ¿ya? Entonces, el costo total depende de los costos atribuidos a las pérdidas de calor más los costos fijos de aislar, ¿ya? Entonces, por eso lo estamos llamando CPC y CF, para no poner los nombres tan largos. Entonces, CPC va a ser los costos por pérdidas de calor y el CF los costos fijos de colocar ese aislamiento. El CPC, que son los costos por pérdida de calor, se evalúan a partir del balance de energía, que es el que está ahí, que es la ecuación que hemos trabajado nosotros, ¿ya? Entre T1 y T2. ¿Qué estoy tomando en cuenta? La conducción, ¿ya? Entre R1 y R2, y la convección externa, ¿ya? No olvidar que el R exterior, el R2, va a ser el R interior más el espesor, ¿ya? Y ahí es donde aparece el espesor. Entonces, esta ecuación de cálculo para el flujo de calor, ¿qué dimensiones va a tener? Energía partida por tiempo, que es lo que siempre hemos hecho. Y se debe multiplicar las pérdidas de calor por los costos involucrados. ¿Y qué costos estamos hablando? Estamos hablando que el CPC entonces, que son los costos por pérdida de calor, van a ser el flujo de calor, que es la ecuación que ya saben ocupar, y dividido por la potencia calorífica, ya por el potencial calorífico, que es masa partido por energía, por el precio del combustible, ¿ya? Y por la vida útil. Y con eso yo voy a poder tener mi gráfico de costo versus espesor, ¿ya? Entonces, los costos fijos se obtienen de información relacionada con los precios de compra, instalación, mantención de material aislante. Entonces, el costo fijo va a ser costo del aislante más el costo de mantención. Y el costo total, para poder hacer mi gráfica, va a ser la suma de los costos de pérdida de calor más los costos fijos. Y entonces voy a tener que tener bastantes datos para poder hacer los ejercicios. Entonces, una vez obtenida esa ecuación, que es costo total en función del espesor, construyo una tabla de valores para distintos espesores y construyo el gráfico. ¿Ya? Ahora, si se fijan en el gráfico, ya que voy a tener ese costo total por año que calculé acá versus el espesor de aislamiento, ya que tengo varios valores, y el costo mínimo va a ser acá, ya en la parte inferior de la curva, porque es el punto mínimo. ¿Ya? Ese es el espesor óptimo. Ya, veamos un ejemplo, para ir haciéndolo para que tengan la idea de cómo se hace. Un poco largo el enunciado. Dice, en una planta conservera se aísla una cañería de acero de 30 metros de longitud. Tiene una conductividad térmica de 45 watts metro Kelvin y un diámetro exterior de 60,33 milímetros. La cañería transporta vapor de agua hasta una batería de autoclaves, ¿ya? Para eso se ocupa. La temperatura de la superficie interna de la tubería la vamos a suponer constante a 125 grados Celsius, ¿ya? La cañería debe aislarse ahora con un material que tiene una conductividad térmica de 0,058 watts metro Kelvin. Me hablan del costo anual del aislante colocado, que es de $100 por espesor por metro de longitud de cañería, ¿ya? Ese ESP es el espesor del aislamiento en metros. Después me dicen que los costos por mantención ascienden al 20% del costo inicial, incluyendo la instalación. La temperatura del medio ambiente va a estar a 25 grados y el coeficiente convectivo del aire, o sea, del exterior, es 5,8 watts metro Kelvin. Ahora me dicen que el vapor generado, ¿ya?, en una caldera tiene un rendimiento de 78%, que es el combustible, y utiliza petróleo como combustible a $1,27 por kilo de petróleo, ¿ya? Ahí está el precio. Que presenta poder calorífico, que es lo que salía en la ecuación, o potencia calorífica, de 44.380 kJ/kg. ¿Qué les piden determinar? El espesor mínimo de aislamiento requerido. Y considerar que el autoclave, el tiempo de operación son 300 días al año en 3 turnos diarios. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar unos minutos para que anoten los datos, ya, revisen la diapositiva anterior, más o menos viendo hacia dónde va, que hay que calcular, y lo vamos viendo. ¿Ya? ¿Alguna duda con el enunciado? ¿No? ¿No hay dudas? Vayan a buscar la calculadora.
¿sí? Porque necesito que la tengan a mano. Ya. 5 minutos para que vean los datos del problema. ¿Ya, chicos? ¿Qué prefieren? Bueno, tengo que sacar, sí, po. Saco la... Dejo de compartir, ¿cierto? Para que veamos la pizarra. Sí, profe. Ya.
Voy a dejar de compartir. Ya, entonces. A ver. Ahí tengo que fijar el video. Listo. Ya. Entonces, veamos. ¿Qué tenemos? Es un poco largo el ejercicio. Tenemos una planta conservera, se aísla una cañería de acero de 30 metros de longitud. Esta cañería va a transportar vapor de agua desde la caldera hasta una batería de autoclaves, ¿cierto? Entonces, suponiendo que tenemos algo así, caldera, muy a lo grueso, obviamente, tenemos la tubería y tenemos los autoclaves. Ya, pero si vemos ahora la cañería, que es lo que me interesa, voy a tener tengo mi cañería y tengo la aislación. Con mucha imaginación, obviamente. ¿Ya? Hacia allá. Y lo que me dice es que el largo era de 30 metros. ¿Se acuerdan? 30 metros. Voy a tener entonces mi radio 1, mi radio 2 y mi radio 3. ¿Cierto? Y voy a tener T1, T2, T3. T1, T2, T3. Y T infinito, que estamos llamando a la temperatura del fluido exterior, y que tiene su H también. Ya. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Veamos los datos. Diámetro exterior 60,33 milímetros y el K 45 de la cañería. Ese diámetro exterior, ¿a cuál corresponde, chicos? ¿De 1, de 2, de 3? ¿Cuál? ¿Qué dice el público? El diámetro que me dan, ¿cuál es? El de 60,33 milímetros. Y voy a dejar el espacio para que me digan qué número es. ¿Diámetro 1, 2 o 3? ¿El 3, profe? Mira, lee bien, lee bien. Lean bien, lean bien. Porque el 3, mira, fijémonos acá, el 1, estamos hablando acá, ¿ya? Que al final es el interior de la cañería. El 2, porque esta es la cañería, ojo con eso, esta es la cañería, y este es el aislamiento. ¿Ya? Entonces es de 2. Eso, el 2, porque dice el exterior de la cañería, porque el 3 ya es del aislamiento. Entonces este es de 2. ¿Se entiende o alguien tiene duda? ¿Ya? Que esto es de acero. Este es el acero y este es el aislante. Voy a poner así, ahí para que... Entonces nos dan los K, que no lo voy a anotar. El K del acero 45, el K del aislante 0,058. Y me dan el H de convección del aire también. 5,8 watt metro Kelvin. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dan el costo del aislante. $100 por espesor por metro. Costo aislante, $100, ¿cierto? Por el espesor y por el metro. O sea, por metro, tengo 30 metros.
Entonces, para determinar el espesor mínimo, ¿cuál era la ecuación? Costo total igual al costo de las pérdidas de calor más los costos fijos. ¿Qué significa esto? Que tengo que calcular esto y tengo que calcular eso para poder llegar a la ecuación. ¿Ya? Acuérdense que este es del balance de energía, ¿ya? Entre T1 y T infinito. Y este es el costo fijo que tengo que calcularlo con los datos que me dan, los precios. ¿Ahí estamos claros? Entonces, esto en metro es 0,063 metros. Necesito entonces el R2. ¿Cuánto sería el R2? Para poder calcular después R1 y R3. ¿Cuánto es el R2? El R2 0,03. 0,03. Súper, 3. 0,03, sí, porque después vienen mal decimales. 0,2 más o menos, porque es 0,17. Súper, ya. Entonces, no tengo datos de R1, ¿cierto? No tengo datos de R1. Pero, ¿cómo puedo plantear R3? El R3 sería el R2 más el espesor. Por lo tanto, sería 0,0302 metros más espesor. ¿El espesor cuál? El espesor de aislamiento. No lo conozco porque eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. El espesor mínimo de aislamiento requerido, por lo tanto va a quedar como incógnita hasta el final. ¿Ya? ¿Se entiende? Planteemos la ecuación de flujo de calor. ¿Qué iría arriba? La temperatura. ¿Cuáles son? Acuérdense que T1 es 125 grados Celsius y la temperatura infinita, que es la del fluido de afuera del aire, es 25. Por lo tanto, arriba, ¿qué me queda? 100. Ya, perfecto. Lo voy igual a plantear primero así para todo y después lo vamos calculando. Y abajo iría la conducción, ¿cierto? Logaritmo natural de R2 partido por R1 partido por 2πL por el K del acero. ¿Estamos? Después tengo el aislamiento, ¿cierto? Logaritmo natural de R3 partido por R2 partido por 2πLK del aislante. Más la convección exterior, que sería 1 partido por el H del aire por 2pi por su radio, que es R3 por L. Me quedé corta. Ahí. ¿Se ve bien? Esa es la ecuación general del ejercicio, del flujo de calor, para poder calcular los CPC, los costos por pérdida de calor. Pero solamente el balance. Después ¿Profe, H de qué era? El H es el H convectivo del aire que está afuera, acá. Es como H infinito o H aire, como le quieran llamar. Es la convección, pero exterior, entre la superficie de la cañería y el exterior, el aire. ¿Ya? ¿Pero qué va a pasar acá? Que acá, de hecho, no tengo datos de R1. No tengo ese dato de ese radio. Y el K del acero es mucho mayor que esta expresión de acá arriba. Por lo tanto, este término yo puedo decir que tiende a cero. Porque si este K es muy grande y está en el denominador, este término se hace muy pequeño, tiende a cero. Entonces lo puedo eliminar. Eso no lo puedo hacer siempre, ¿ya? Pero siempre les digo, este ramo no es tan rígido, o sea, la materia me refiero. Porque si ustedes pueden suponer cosas, pero siempre que estén bien fundamentadas. ¿Ya? Entonces, en este caso, se puede fundamentar, ¿ya? La conductividad térmica del acero tiene un valor
mucho más alto que el término de arriba, del numerador, por lo tanto, esto puede tender a 0. ¿Ya? Y eso se acepta como fundamentación y se elimina. Pero esto no lo puedo eliminar, sí. ¿Ya? Porque aquí aparece el espesor, que es lo que tengo que determinar, en la incógnita. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Voy a tener que borrar arriba, chicos, para poder moverme. Hasta ahí. Ya. Vamos bien. ¿Cómo me va a quedar la ecuación entonces? Me va a quedar que el flujo de calor son 100 grados Celsius partido por, lo voy a anotar igual, logaritmo natural de R3 partido por R2 partido 2πL K del aislante más 1 partido por el H del aire por 2pi R3L. Ahí. Voy a borrar acá para... Tres. Ya. Entonces, ahora voy a reemplazar. ¿Qué conozco? Arriba tengo 100 y abajo tengo logaritmo natural de R3. ¿Qué dijimos que era R3? Dijimos que era... 2 más el espesor. Eso, R2 más el espesor. Entonces tengo 0,0302 más E, voy a poner E solamente. Cuidado con esto, que esto tiene que ir entre paréntesis, partido por R2. Partido por. ¿Se entiende? Sería 2pi por el L, que son los 30 metros, y la conductividad del aislante, que era 0,058, si no me equivoco. Bueno, este es watt, metro Kelvin. Más el H del aire, que es 5,8, que no voy a poner las unidades porque si no me voy a quedar corta ahí, chicos, por el 2pi, por el R3, y el R3 es 0,0302 más E. Apenitas. ¿Ah? Ah, pensé que iban a preguntar algo. ¿Estamos ahí? Ah, me falta el largo, ¿o no? Me falta el largo. Por los 30. Ahí. Por los 30 metros. Ahí hay un por. Pero quiero borrar el esquemita. Aunque ya podría borrarlo, pero... Ya, entonces, tengo que seguir calculando. Voy a seguir calculando. Q me va a quedar igual. Los 100 arriba, partido por logaritmo natural de 0,0302 más el espesor, partido por el R2. Y el R2 es 0,0302. Partido por. ¿Cuánto es lo de abajo? A ver si coincidimos. Aquí sí voy a tener que borrar la tubería. Pero no me va a caber. ¿Cuánto les da el término de abajo? Esto de acá. 2pi por 30 por 0,058. A 10,93. Súper, 10,93. Y eso le tengo que sumar 1 partido por lo que pueda multiplicar, porque tengo el espesor ahí, así que no puedo... Me quedaría, a mí me queda 32,99 más
1092,72 por el espesor. Verifiquen a ver si llegan a eso. Por favor. Y esto es flujo de calor, por lo tanto está en unidades de Joule partido por segundo. ¿Cierto? Que es el watt. Pero necesito ponerlo en Joule porque lo voy a tener que multiplicar por otra cosa. Esto me da en Joule partido por segundo. Porque ahora tengo que ir a costos, ¿ya? Esto es flujo de calor que tiene unidades de watt. Por lo tanto, de costo no aparece nada. ¿Cómo llego de aquí a tener los CPC, el costo? La primera parte es multiplicar esto, o sea, dividir, perdón, por el poder calorífico, que era, ¿qué dice el problema? 44.380 kilojoule partido por kilogramo. Ese es el poder calorífico del combustible. Entonces, voy a poner acá abajo en joule, porque tengo joule acá. No sé si me pasé de los ceros. Joule. Y arriba, 1 kilogramo. ¿Por qué dividí? Porque necesito que se me vayan los joules. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ese número, lo que tengo que hacer es dividir 100, porque acuérdense que esto es como así. No confundir. Ahí. 100 dividido por ese número. Entonces arriba me va a quedar 2,86 por 10 a la menos 6. 2,86 por 10 a la menos 6. Partido por... Lo de abajo no varió nada. ¿Ya, chicos? Esto de abajo. Por lo tanto, lo voy a indicar así para no tener que escribirlo de nuevo. ¿Ya? Eso significa que esto de aquí no varió nada. Es lo mismo. Profe, ¿por cuánto es lo que lo dividió? No alcanza El dato es 44.380, pero kilojoule partido por kilogramo. Por lo tanto, yo lo llevo a joule, así que me va a quedar 44.380 por 1000. Ya. Por eso es tanto cero. Por eso es tanto cero. Ya. ¿Okay? Hasta aquí era en kilojoule. Le agregué los ceros del joule. Este es el poder calorífico. Poder calorífico del combustible. Entonces, ahora, esto que está acá, lo tengo que multiplicar por el precio, ¿ya? El precio del combustible, que era 1,27 dólares por kilo de petróleo. ¿Ya? ¿Me siguen? Esto quedó en kilo, entonces ahora lo voy a multiplicar por el precio, que era esto por 1 kilo. Por lo tanto, las unidades de esto ahora van a ser dólares partido por segundo. No se me pierdan. ¿Ya? Esas van a ser las nuevas unidades de todo esto. ¿Ya? Porque me quedaba en kilosegundos. Lo multipliqué por dólar partido por kilo, me quedan dólar partido por segundo. Y además, ¿qué otra cosa conozco? Que el tiempo de operación eran 300 días por año. 300 días por año. Lo voy a llevar a segundo. ¿Ya? Entonces, sabía que eran 3 turnos por día. 3 turnos por día. Y 8 horas por turno. ¿Ya? Y yo sé que 3.600 segundos es una hora. Se me van las horas, se me van los turnos, se me van los días. Y ahí voy a llegar a segundo por año. Pero quiero que me digan el valor.
Es un poco grandote, pero voy a llegar a segundo por año de tiempo de operación. ¿Cuánto les da ese tiempo de operación? Es un número grandote, ¿eh? Aviso. ¿Lo tienen? ¿Tienen el valor? Chicos, chicos. De esto nomás, del tiempo de operación. Me da como 25 millones, pero está bien. Eso, sí, pues 25 millones. ¿Qué más? 920.000. Eso, 920.000. Eso. Muy bien. Sí, esos son segundos de operación por año. ¿Ya? No perderse, no perderse. Voy a borrar aquí. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a los costos por pérdida de calor, que incluyen el flujo de calor, pero ahora con los costos del combustible. Entonces voy a tener 2,86 por 10 a la menos 6, ¿ya? Partido por lo mismo que estaba aquí, que es el paréntesis cuadrado que les puse. Y eso está en unidades de, perdón, acá, de dólares por segundo, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por el costo. 25.920.000, que son segundo por año. Se me va el segundo y entonces me va a quedar que el costo por pérdidas de calor va a ser, voy a multiplicar ese de arriba por los 25 millones. Me queda 74.172,6. Y eso me queda partido, ojo, por lo mismo, por todo esto donde está la incógnita. Aquí está la incógnita que es el espesor. Eso me queda en dólares por año. Entonces, hasta ahí tengo mi primera parte, que son los costos de pérdida de calor y que son dólares por año. ¿Hasta ahí está claro? Chicos, chicos. ¿Hasta ahí siguen? ¿Qué dice el público? Entonces, en virtud de la hora, que obviamente no vamos a alcanzar a hacerlo entero, ¿qué es lo que vendría ahora? Viene el cálculo de costos fijos. ¿Ya? El costo fijo, que es el costo del aislante más el costo de mantención. Profe, ¿cuánto le dio? 74. 74.172,6. Es que me dio 74,13, no sé qué Ah, me dio. sí, espérate, pero el 2,86 por 10 a la menos 6 por los 25 millones. Sí, A ver, voy a buscar mi celular, mi calculadora. Voy a verificar. 2 puntos, a ver si me equivoqué. 86, ponente la menos 6 por 25.920, 1, 3, por. Tienes toda la razón. ¿Y por qué tengo 74.000? ¿De dónde saqué? se le corrió el puntito. Sí, me corrió un poquito. Sí, pero lo raro. Ya, lo voy a verificar, pero sí. Voy a verificar después, como no lo vamos a terminar ahora. Ahí. Voy a dejar ahí entonces. Ahí. Pero voy a verificarlo igual. Me entró la duda. Ya. Raro, raro.
Listo. Pero obviamente eso por eso es eso. Ya, entonces lo que sigue ahora es calcular los costos fijos y después llegar a la ecuación para hacer el gráfico, ¿ya? De costos totales. Acuérdense que el costo total, el CPC más el costo fijo. Y ahí vamos a hacer el gráfico después. O sea, lo van a hacer ustedes. De costo total versus el espesor. Ya, pero no alcanzamos, así que el viernes lo vamos a terminar si es que no tenemos el paro. ¿Ya? Está recién llegando. Llegó alguien, pero ya vamos a terminar. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí lo más importante es ser ordenado. Es ser ordenado. ¿Ya? Y ir poniendo todos los pasos para no perderse, porque acuérdense que acá está implícito la incógnita. Por lo tanto, después vamos a tener que iterar al final. ¿Alguna duda de eso, chicos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Por ahora no, profe. Ya. Noto las voces como cansadas, desmotivadas. Con el sueño, profe. Ya, no, sí me imagino. Ya, pero bueno. Pero ya ahora empiezan el día con optimismo. Hay que ser optimista, no nos queda otra.